En este caso, vamos a hablar de lo que son los aspectos fundamentales de capacidad de producción. Y bueno, de acuerdo a la información anterior que se le suministró por mi plataforma y el grupo de WhatsApp, vamos a establecer ciertas consideraciones de cálculo de capacidad de producción, fundamentándonos en tres aspectos fundamentales. En este caso, lo vamos a fundamentar específicamente lo que es la capacidad de diseño teórica, capacidad efectiva y capacidad utilizada. ¿Ok? Y capacidad utilizada. La cuestión acá, la cuestión acá es que en este caso, lo primero que se hizo, lo primero que se enfocó, fueron cálculos específicos de capacidad de producción. En este caso, ya directamente como en función de ciertos aspectos del proceso. Pero hay que tener en cuenta lo que son tres condiciones específicas, que fueron las que se mencionaron anteriormente. En este caso, cuando hablamos en primer lugar de los cálculos, en este caso de los factores, en este caso son tres factores para calcular la capacidad de producción, tenemos lo que es la capacidad de diseño. En este caso, lo que es la capacidad de diseño viene siendo lo que se considera como la máxima producción que va a tener el proceso en sí, ¿okay? En función del total de horas al año y en función del promedio que lleva la fabricación de una. Cuando hablamos en total de horas al año, viene siendo el tiempo disponible de trabajo, ¿okay? En este caso, cuando hablamos del tiempo disponible de trabajo, viene siendo que en este caso un proceso trabaja exactamente las 8 horas, trabaja en este caso 365 días al año. Basándonos en esa condición, es el tiempo disponible que tenemos para trabajar y lo debemos dividir en este caso en función de las horas. Lo dividimos entre el promedio de horas que lleva la fabricación de unidad. Ahora, cuando hablamos de la capacidad efectiva, ya en este caso ya no hablaremos de lo que es el tiempo disponible, sino que viene siendo en este caso lo que sería el tiempo, en este caso, más que menos, no tiempo real, ¿okay? No tiempo real, sino en esta situación ya no tenemos un tiempo total disponible, sino que trabajaremos en función de lo que sería el tiempo en función de lo que producirá una jornada de 8 horas reales de trabajo. ¿Okay? Una jornada de 8 horas reales de trabajo. ¿Okay? Una jornada de 8 horas reales de trabajo. La cuestión acá es que aquí se tomaría en cuenta una jornada efectiva de 8 horas de trabajo, que ese será el término más corto, una jornada efectiva de 8 horas de trabajo. La cuestión está en que la capacidad efectiva se toma el total de horas al año, el tiempo disponible que hay de horas al año, y se le va restando lo que sería el total de horas, se le restaría lo que es el total de horas que hay bajo condiciones previamente establecidas dentro del proceso. Viene siendo lo que son los tiempos de preparación, lo que son las horas de mantenimiento, lo que es la preparación de personal, etc. ¿Ok? Este tiempo que se pierde en función de lo que es el proceso. ¿Ok? En este caso, la capacidad efectiva, según la ecuación que tenemos aquí, viene siendo el total de horas al año, tiempo disponible anual de horas al año, menos el total en este caso de horas de mantenimiento, pero también se puede considerar lo que son las horas de preparación de los equipos y del personal, entre el promedio de horas que lleva la fabricación de una. Rebobinando, lo que es la capacidad efectiva es el tiempo efectivo que se tiene para trabajar, ¿okay? Es decir, el total de horas se le reduce lo que serían las horas de preparación por funcionamiento de los equipos, por funcionamiento del proceso, por funcionamiento del personal. Ahora, capacidad utilizadora, capacidad real. En este caso viene siendo lo que sería el tiempo, sería dividir el tiempo real o lo que se produce en este caso, se considera lo que se produce realmente en un proceso productivo, lo que se produce realmente dentro de ese proceso productivo. Aquí en este caso se considera el total de horas al año, el tiempo disponible de horas que se tiene anualmente, se le restan obviamente las horas de preparación de los equipos, que sea por mantenimiento, que sea por ajustes de los equipos, preparación, algo aquí mantenimiento preventivo, menos el total de horas que en este caso que el proceso deja de funcionar. En este caso por mantenimiento correctivo, por alguna demora en este caso innecesaria del proceso, por cuestiones en este caso de protestas del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos da el promedio real de horas que se tiene en un proceso y si lo dividimos entre el promedio de horas que lleva la fabricación de una unidad,
obtenemos lo que es la capacidad utilizada o capacidad real. Esto lo pudiéramos ver mejor dentro de lo que es el caso de aplicación, que viene siendo el siguiente. Después que en este caso teníamos que considerar las siguientes ecuaciones para establecer lo que son los indicadores de producción, utilización y eficiencia. Aquí sabemos en qué porcentaje utilizamos los recursos y en qué eficiencia vamos a considerarlos. La utilización viene siendo la capacidad utilizada, la división de la capacidad utilizada entre la capacidad diseñada o teórica. Y la eficiencia es la capacidad utilizada entre lo que es la capacidad efectiva. ¿Okay? La cuestión, en este caso, va en función de, específicamente va en función de que una vez tengamos todos esos parámetros, una vez tengamos establecidos todos esos elementos, ¿verdad? Todos esos elementos, debemos calcular estos indicadores para saber en qué porcentaje estamos utilizando los recursos y de qué forma lo estamos desarrollando dentro del proceso. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa dedicada a la fabricación de papel de regalo está operativa 340 días al año durante 8 horas diarias. Para la fabricación de cada rollo de papel se necesitan 0,25 horas. El número de operarios es de 25. Se pierden 0,75 horas al día de media en preparaciones de máquinas y actividades de inspección y lubricación de máquinas. Valga la redundancia. Cada año se suelen perder 650 horas de producción debido a averías y errores oficiales de trabajadores. La demanda anual es de 268.500 rollos de papel de regalo. Según lo anterior, se puede cumplir con la demanda actual. Entonces, aquí en este caso es verificar si se puede cumplir con la demanda actual y calcular lo que son los indicadores de producción. Entonces, primeramente nosotros tenemos que determinar la capacidad de diseño del sistema. Tenemos que considerar en este caso lo que es el tiempo disponible. Entonces, la empresa trabaja 340 días al año por 8 horas al día. ¿Okay? En este caso, vamos a considerar el tiempo disponible, ¿okay?, que maneja la empresa en función de la cantidad de empleados, en función de la cantidad de empleados, tiempo total en función de todos los trabajadores de la empresa. Multiplicamos los 25 trabajadores por 340 días al año por 8 horas al día, tenemos un total de, en este caso, de 68.000 horas al año que dispone el proceso para cumplir su operación o para desarrollar, en este caso, lo que serían sus actividades. Aquí en esta situación viene siendo 25 trabajadores, 340 días al año y 8 horas al día por cada trabajador. ¿Okay? Para establecer un total de horas anual, un tiempo disponible anual en función de todos los elementos que conforman la empresa. La capacidad eficiente, en este caso, la definimos así, en este caso lo que es la propia capacidad de diseño. Sería en este caso dividir la capacidad disponible entre el tiempo de fabricación por unidad. Esta capacidad disponible viene siendo específicamente lo que es el tiempo disponible. Y lo vamos a dividir entre el tiempo de fabricación por unidad, que eso es lo que nos establece el ejercicio. Entonces dividimos 68.000 horas al año entre 0,25 horas por unidad. Según el enunciado, cada unidad tarda de 0,25 horas en su procesamiento. Si dividimos estas dos cantidades, obtenemos una capacidad de diseño eficiente de 272.000 rollos al año. Esa viene siendo mi capacidad de diseño. Si consideramos que en este caso trabajamos exactamente las 8 horas al día, esos 340 días al año. ¿Okay? Esta situación no estamos considerando, o se está considerando que nos están eliminando, se están reduciendo tiempo, bien sea por cuestiones de preparación o bien sea por cuestiones de fallas en los equipos o huelgas de los trabajadores, que influyen en este caso en lo que es la capacidad. ¿Okay? Estamos trabajando en parámetros específicamente precisos de lo que sería en este caso la máxima capacidad disponible del sistema, que vendría siendo en este caso en función de las 68.000 horas al año. Obtenemos el valor de 272.000 rollos por año. Ahora, en este caso, tenemos que calcular lo que es la capacidad efectiva, y aquí en este caso no se toma en cuenta todo el tiempo disponible, que no todo el tiempo disponible es productivo. Aquí tenemos que tomar en cuenta los tiempos auxiliares, preparación de equipo y mantenimiento, y se procede a lo siguiente. La capacidad disponible se le resta a los tiempos de actividades auxiliares, en este caso los tiempos de preparación de equipo y los tiempos de mantenimiento. ¿Okay? Y se divide entre el tiempo de fabricación por unidad. Se divide entre el tiempo de fabricación por unidad. Entonces, a esas 68.000 horas al año, ¿okay?, a esas 68.000 horas al año, se le restan las 0,75 horas al día
que en este caso se trabaja en función de preparación de equipo, la cuestión de relacionado con lo que es preparación de equipo. Como que tenemos que establecer que son las mismas unidades, restamos en este caso los 0,75 horas al día, lo multiplicamos por los 340 días al año. Restamos las 68.000 horas al año menos esa cantidad y se obtiene entre el tiempo de fabricación por unidad y se obtiene en este caso una capacidad efectiva de 270.980 horas. Esto es en función de lo que es tiempo efectivo. Al tiempo disponible se le quita lo que es el tiempo de actividades auxiliares o tiempo de actividades de preparación o mantenimiento preventivo de los equipos. ¿Okay? En este caso, esta es la capacidad efectiva, 278.980 unidades, y luego en este caso procedemos a calcular lo que es la capacidad real. Y la capacidad real considera lo que son los tiempos improductivos por averías de los equipos. La capacidad real en este caso viene siendo la capacidad disponible, el tiempo disponible, el periodo de tiempo disponible para la empresa, menos lo que son los tiempos de actividades auxiliares, menos lo que son los tiempos improductivos, entre el tiempo de fabricación por unidad. En este caso, la capacidad real viene siendo esas 68.000 horas menos las 0,75 horas al día de preparación de los equipos, que se multiplica por 340 días al año, ¿ok? 340 días al año, ¿ok? En este caso, para establecer la misma unidad, menos las 650 horas que se pierden por cuestiones de los trabajadores. Aquí se quitan los tiempos improductivos para obtener el tiempo real. Ese tiempo real se divide entre las 0,25 horas por unidad, ¿okay? El tiempo de fabricación por unidad, y obtenemos una capacidad real de 268.380 unidades por año. Esto es lo que realmente produce la empresa en un año, en este caso de 340 días. ¿Okay? La cuestión en este caso es que, para responder la pregunta, si la demanda es como la demanda en este caso es 268.500 unidades y su capacidad real es 268.380, no se puede cumplir con la capacidad estimada. Como no se puede cumplir con la capacidad estimada, se estipula trabajar horas extra para en este caso producir las 120 unidades adicionales y cumplir con la demanda correspondiente. Ahora, tenemos que en este caso establecer los indicadores de producción, de utilización y de eficiencia, y el indicador de utilización es medir capacidad utilizada entre capacidad de diseño y capacidad teórica. Se obtiene en este caso, se sustituyen los valores y se obtiene un 0,98 o 98% de utilización. La eficiencia es capacidad utilizada entre capacidad efectiva, ¿okay? Y obtenemos un 0,99 o 99%. A pesar en este caso de la cuestión de que los tiempos correspondientes que se pierden, en este caso se pierden infinitamente menos, se pierden en este caso, si multiplicamos 0,75 por 340, se pierden 255 horas anuales por mantenimiento y 650 horas por cuestiones de los trabajadores. Estamos viendo que en este caso la utilización y la eficiencia son muy elevadas. ¿Okay? Son bastante elevadas y por lo tanto en este caso el proceso, a pesar de todo, puede funcionar de una manera adecuada, de una manera. ¿Qué sucede acá? Cuando se está haciendo los cálculos de capacidad de producción, hay que tener en consideración lo que son los tiempos de trabajo, ¿okay? O los tiempos de operación. Porque en este caso, cuando se establece esas condiciones de los tiempos de operación, dentro de lo que es una jornada de trabajo, no se trabaja, o sea, no se elaboran exactamente las 8 horas al día o las 7 horas al día que se disponen para cierto proceso. Hay que esas 8 horas al día, hay que disponer los tiempos de preparación, en primer lugar lo que son los tiempos de preparación, y en este caso empezar a relacionar lo que son los tiempos de mantenimiento de los equipos, ¿okay? Dependiendo de lo que son las características de los manuales que se tengan para hacer en este caso las operaciones correspondientes y mantener los equipos en operación. Ya en este caso, cuando se está diseñando un proceso, se toma en cuenta en primer lugar lo que son los tiempos de preparación, lo que son los tiempos de preparación del personal para establecer un estándar efectivo. Ya cuando el proceso está en funcionamiento, se toma el estándar real para ver en este caso y analizar qué situaciones hay que mejorar específicamente para que esté en los parámetros más aceptables al momento de hacer los análisis correspondientes de los procesos productivos. Esa sería la primera condición en función a lo que sería en este caso los cálculos de capacidad de producción. ¿Okay? Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer en este caso lo que corresponde, enfocar lo que correspondería a lo que correspondería en este caso, dentro de lo que son los cálculos de capacidad de producción,
a lo que sería el cálculo de número de maquinaria o número de equipos. Cálculo de número de maquinaria o número de equipos. Entonces, dentro de lo que es el cálculo de número de maquinaria, vamos a establecer lo que es esta expresión. En esta situación, el número de maquinaria es la demanda estimada en un periodo entre la producción real en un periodo. Y vamos a tomar en cuenta los parámetros vistos en lo que es en el caso anterior, o elementos vistos en el caso anterior. Entonces, una ensambladora de bicicletas que fabrica los rines de las mismas y el resto de las piezas las compra tiene una demanda semestral de 15 minutos. La máquina para fabricar los rines tarda 40 minutos en su maquinado, siendo su tasa de utilización de un 94% del tiempo total que dispone la empresa. Y su producción de efectos históricos es del 4%. En la empresa se trabajan 8 horas por turno, 5 días a la semana y 2 turnos diarios. Se pide calcular el número de máquinas que necesita la empresa en ese periodo para satisfacerla. Quizás veamos más adelante otros casos de aplicación para desarrollar esto mejor, o desarrollar mejor estos parámetros, estos elementos que están acá. Pero en este caso se tienen en cuenta, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. La tasa de utilización del proceso es el 94% total del tiempo de la empresa. Es decir, que si la empresa dispone de esas 68.000 horas, en este caso utiliza el 94%. Si yo lo multiplico saco el 94%, o lo multiplico por 0,94, que es más directo, la empresa en este caso trabaja realmente 63.920 horas al año. Si lo vemos desde ese punto de vista, en función del ejemplo anterior. Entonces, en este caso, establecemos los cálculos correspondientes. Son 15.000 bicicletas por semestre, solo se fabrican los rines, son 2 rines, por lo tanto la demanda son de 30.000 piezas por semestre. En este caso, se determina el tiempo, se determina el tiempo real, en función a lo que es jornada laboral y tasa de utilización. Primero calculamos lo que es el tiempo disponible, cuánto dispone la empresa para trabajar, de cuántas horas dispone la empresa para ejecutar sus actividades. Son 8 horas por turno, 2 turnos al día, 5 días a la semana. En este caso, yo lo voy a multiplicar por 52 semanas en un año, que es el estándar, y al obtener eso obtengo un valor de 4.160 horas al año. Pero como es semestral, lo dividimos entre 2 semestres por año y son 2.080 horas por semestre. Ese es el tiempo disponible, el tiempo total. Ahora, calcular el tiempo real es multiplicar ese tiempo total, 2.080 horas por semestre, por el factor de utilización, que es 0,90. ¿Ok? Es decir, la empresa utiliza el 94% de esas 2.080 horas. Si multiplicamos esos dos valores, obtenemos un valor de 1.955,2 horas por semestre. O menos un aproximado de 1.955 horas por semestre, dependiendo de cómo quieran establecer la aproximación. Ahora se calcula la producción estándar que se fabrica por una hora. Esta es una manera específica de ver el cálculo del estándar de piezas por máquina. ¿Okay? Esta es una forma de ver. En este caso se tiene que cada máquina realiza una pieza en 40 minutos. Quiere decir que si una pieza se realiza en 40 minutos, en 60 minutos, que representa una hora, ¿cuántas piezas se realizan? Dividimos 60 entre 40, son 1,5 piezas por hora por máquina. Pero ¿qué sucede? Hay un 4% de maquinaria defectuosa. La cuestión acá es que si yo multiplico 1,5, le debo sacar el 4% de esa maquinaria defectuosa, si lo restamos, obtenemos el valor general. Directamente podemos multiplicar 1,5, que son las piezas que salen buenas, por el total de piezas o el porcentaje de piezas que salen bien, que es el 96%, y obtenemos el total directamente. 1,44 piezas por hora por maquinaria. Esa es la producción estándar por máquina. 1,44 piezas por hora por máquina. ¿Pueden aproximar a 2? Sí, pueden aproximar específicamente, a algo que no, algo que es lo más lógico, ¿ok? Para tener un estándar un poco más detallado, pero lo ideal, ¿eh? Lo ideal sería hacer una aproximación específica, ¿eh? Sería hacer una aproximación más específica para trabajar ya con datos más contundentes, más realistas. Pero vamos a establecer el ejemplo de la siguiente forma. Ahora, el siguiente paso es establecer la producción real en un periodo.
En esta situación, la producción real en un periodo se va a multiplicar en tiempo real, 1955 horas por semestre, por la producción estándar por máquina, en este caso la cantidad de piezas que se hacen bien, 1,44. Multiplicamos esas dos cantidades y obtenemos 2.815 piezas por semestre por máquina. Para calcular el número de maquinarias, dividimos la demanda estimada en un periodo, que son 30.000 piezas por semestre, entre esa producción real en ese periodo, de 2.815 piezas, 2 piezas por semestre por cada máquina, y obtenemos un valor de 10,65. Aproximadamente, en este caso, 11 máquinas. Lo legal aquí es que en este caso se aproxime siempre al entero siguiente para obtener en este caso una cantidad más adecuada y así poder cumplir con la demanda estimada de 30.000 piezas por semestre. En este caso, tengan en cuenta que la producción estándar se manejó en función de que una pieza se fabrica en 40 minutos. ¿Okay? Pudiéramos hacer lo mismo con el ejemplo anterior, o sea, pudiéramos hacer lo mismo con el ejemplo anterior. En una hora se fabrican cero, en este caso en cero, se fabrica una pieza en 0,25 horas. ¿Okay? Se fabrica una pieza en 0,25 horas. Para yo saber en este caso cuántas piezas se fabrican por hora, haciendo esa conversión, dividimos 1 entre 0,25 y vamos a obtener que dentro del primer ejemplo se van a fabricar 4 piezas por hora por cada maquinaria. ¿Okay? Esa sería otra forma de establecer el estándar correspondiente del equipo que se está trabajando, del equipo que se está utilizando para hacer los cálculos de capas. Esto viene siendo en este caso la consideración de lo que es cálculo de capacidad de producción y cómo se aplica en este caso para el cálculo del número de maquinarias. Ya después veremos ejemplos más concretos, ejemplos más específicos, para que se tenga claro lo que sería esta temática en función de las próximas, en función de lo que son las próximas evaluaciones.